Vamos a separar lo que es verdad a lo que es mentira. Porque cuando la política necesita exagerar, es porque la realidad sola no basta. Bernie Sanders es senador por Vermont desde hace décadas y es una de las figuras más visibles de la izquierda de los Estados Unidos. Se define como socialista democrático, lo que significa que promueve un Estado mucho más grande, más impuestos a los ricos y una expansión fuerte de programas públicos como salud y educación. Esto no es comunismo soviético, no es Fidel Castro, pero tampoco es capitalismo clásico. Su marco ideológico parte de una premisa clara. El sistema está estructuralmente manipulado a favor de los ricos. Y esto es lo que dice el hombre. El problema no es que tenga una ideología, obviamente no. Todos los políticos las tienen. El problema es que cuando Barney habla, rara vez presenta matices o presenta contrastes morales. Los ricos son malos, el pueblo está oprimido y el sistema está corrupto. Y cuando un discurso convierte problemas complejos en relatos simples de villanos y víctimas, hay que encender las alarmas. No porque todo lo que diga es falso, sino porque selecciona los datos que refuerzan su narrativa y omite lo que la complica. Y en política, omitir contexto es una forma elegante de manipular. Desde que ha sido presidente como resultado de un nivel de cleptocracia sin precedentes, la familia de Trump ahora es 4.000 millones de dólares más rica que antes de ser elegido. Sin Ya vaya. ¿Cleptocracia? No existe condena judicial que pruebe enriquecimiento ilegal personal de Trump por ejercer la presidencia. ¿De qué estás hablando? Estás empezando ya como un poco a difamar. Aumento patrimonial. Ahora eso significa delito. Pero no obstante, lo está diciendo un señor que lo único que ha hecho es enriquecer sus arcas y es más millonario. Es que él empezó en el gobierno, este señor Bernie Sanders, empezó siendo alguien más del montón. Hoy en día, la fortuna, ¿de cuánto es la? Déjame ver la fortuna de este señor que está hablando. Ok, fortuna. Ahora bien, escuché, mira, para que tú veas el descaro de este señor. Este señor se atreve a acusar al presidente Donald Trump de enriquecerse o sea, durante su administración, aprovechándose de que es presidente, pero no hay ninguna evidencia legal, no hay nada, ningún fraude que demuestre que Donald Trump está haciendo algo ilegal. Si el hombre ha aumentado su riqueza, bien por él, pero lo está diciendo un señor que empezó en la política en los años 80. De los 80 a los 90 tenía un patrimonio, o sea, tenía un salario de $33,000, $33,700 al año tenía este hombre cuando empezó en la política. ¿Y saben qué? Hoy en el 2015, del 2015 al 2016, dice aquí que según declaraciones financieras públicas, su patrimonio neto era de aproximadamente 750,000 a 873,000 acumulados principalmente por su salario como congresista y senador, que equivale a $174,000 al año. Cobra este señor. Pero si tú te vas o sea, a su fortuna neta que ha hecho este señor desde que está en cargo o sea, en el gobierno, haciendo sus cosas de capitalista extremo, porque eso sí, defender el socialismo a capa y espada, pero por el otro lado eres un millonario también como un capitalista normal que estás queriendo, o sea, vas en contra de tu propio discurso, pero como todos los socialistas así son. Este hombre tiene actualmente del 2025 al 2026, su patrimonio se estima entre 2,5 y 3 millones. Cuéntame. Algunas fuentes llegan hasta 5 millones. El gran salto se dio gracias a la venta de sus libros. Entre el 2011 y 2023 recibió unos 2,5 millones por la venta de estos libros como autor de un bestseller. Ahora, eso según Forbes, la revista Forbes. Creció la fortuna así. Pero no solamente él, Barack Obama, te digo de Barack Obama. Barack Obama en el 97, cuando era senador de Illinois, prácticamente no tenía nada. Era una fortuna insignificante para lo que hoy tiene. Obama tenía un patrimonio por aquel entonces, en el 2008, de 1,3 millones. Cuando llegó a la presidencia, es esto, 1,3 millones. Obama en el 2004 estaba pagando sus deudas estudiantiles. Y ya para el 2008 tenía 1,3 millones. Vamos más allá. Obama tiene un patrimonio de 70 millones. Se convirtió en millonario alrededor del 2005.
gracias a las regalías de sus libros. ¿Qué libro, brother? ¿Cómo lo hizo? En el 2017 los Obama firmaron un acuerdo conjunto, 65 millones de dólares por sus memorias. También tiene un contrato millonario con Netflix. Obama Obama cobra 400.000 dólares por conferencia. Ok, yo no estoy diciendo que lo esté haciendo, que esto es algo ilegal que estén haciendo, pero es válido, ok, te enriqueciste, perfecto. Deja al otro tranquilo, no lo estás acusando de cosas sin evidencias, sin una prueba legal. No estás difamando. Entonces, cuando tú tienes que tergiversar la realidad, es porque la actualidad no responde al fin que tú quieres llegar. Miren, esta sí es bastante, vaya, su crecimiento fue bastante exponencial, bastante brutal de un día para el otro. Y es nada más y nada menos que Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, al entrar al Congreso en 1987, ella y su esposo reportaban entre 610.000 y 785.000 en acciones según declaraciones financieras. Pero espérate, actualmente el patrimonio total de Pelosi se estima en alrededor de 281 millones. La estimación vendría siendo de que la pareja ha obtenido al menos 130 millones en ganancias en la bolsa. 130 millones en la bolsa, brother. Han ganado esta gente. ¿Cómo lo hizo? Principalmente a través de las inversiones en bolsa de su esposo Paul Pelosi, un capitalista de riesgo. Su cartera en 2024 tuvo un retorno del 54%, más del doble que el mercado general, que viene siendo el 25%, superando a todos los grandes fondos de cobertura. Esto ha generado una enorme controversia ética, ya que Pelosi supervisaba en el Congreso a las mismas empresas en las que estaba invirtiendo su marido. Cuéntame. Entonces, Bernie Sanders empezó con 0 pesos, siendo alguien más del montón, una persona normal, común y corriente. La fortuna actual es más de 3 millones. Barack Obama empezó con una fortuna inicial de 1.3. Creo, si no me equivoco, que esta fortuna era principalmente, venía de la familia de su esposa. Entonces, Barack Obama en el 2008 tenía 1.3 millones y la fortuna actual es de más de 70 millones. Nancy Pelosi, que aquí es donde es la explosión más brutal y más a la cara, como decimos los cubanos. Ella empezó en el 87 con 700.000 dólares y hoy en día esta mujer tiene 280 millones de dólares. Cuéntame. Entonces tú me estás hablando que sí, Trump. Ay, por Dios, el descaro de esta gente, bro. El descaro es que vaya. Mencionar el avión de 400 millones de dólares que recibió como regalo de la familia real de Qatar. Además, la clase de multimillonarios en su conjunto está increíblemente bien bajo Trump. Desde su elección, los multimillonarios han visto un aumento de 1.500.000 millones de dólares en su riqueza. Eso es bastante extraordinario. El resultado es que ahora tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que en cualquier otro momento en la historia de nuestra nación. Ay, mira, que los millonarios estén ganando mucho más dinero. Perfecto, felicidades. Son al final esos millonarios los que enriquecen al país, los que hacen mover, son el que hacen mover la economía de ese país, entre ellos y la clase media, que también es fundamental en un país. Pero si se están enriqueciendo, mira, tremenda señal, buenísimo. Vaya, qué rico. Aunque no sea yo, a mí no me importa. Como socialista al fin, déjame envidiar el progreso ajeno. Pero mientras las personas más ricas están haciendo extraordinariamente bien, sorpresa, sorpresa, aquí está lo que Trump no mencionó. Hoy en América, Ajá. más del 60% de nuestra gente vive de cheque en cheque, con millones Espérate. de estadounidenses luchando por poner comida en la mesa, pagar la vivienda, pagar la atención médica, pagar el cuidado infantil, pagar la educación y pagar por las otras necesidades básicas de la vida. 60% de nuestra gente vive de cheque en cheque. Trump simplemente se olvidó de hablar de eso. Ok, bueno, Trump se olvidó hablar de eso supuestamente, ¿no? Yo te voy a decir algo sobre eso. Eso de que el 60% vive de cheque en cheque, no quiere decir, a ver, los estudios que hay al respecto son estudios privados, que no quiere decir que estén desinformando o algo así. Vamos, que hipotéticamente sea cierto. Lo que significa eso, de que estén viviendo de cheque en cheque, no es más que, por ejemplo, si tú, aunque tengas un salario de 70.000 dólares al año, oye bien, te has tenido un salario de 70.000 dólares al año, tú estás viviendo de cheque en cheque. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, tú estás pagando los biles, pagando, o sea, la casa, el carro, las deudas,
las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y te viene un gasto extra fuera de esos biles y tú te ves en dificultades para afrontar eso. Y tienes que vender algo o endeudarte para pagar ese gasto extraordinario o sea, ese gasto aparte de tus biles. No obstante, estamos hablando de personas de más de $70,000. Porque en este país, las personas que ganan por debajo de $20,000, que no son la mayoría, que es una ínfima parte de los Estados Unidos, no viven, esos no aplican a que viven de cheque en cheque. No es eso, no es eso. Eso hay que dejarlo claro. Que tú vivas de cheque en cheque no significa que tú eres pobre, porque no lo eres. Porque tú tienes bienes, tú estás generando riqueza, tú tienes una casa, tú tienes un carro, y aunque no lo tengas, estás pagando una casa, estás pagando un carro. Que hay muchos socotrocos que piensan que al estar financiándote una casa o financiándote un carro, tú no estás generando esa riqueza para ti, no estás adquiriendo un bien. Al final estás adquiriendo un bien. Y es un método bastante válido, como mismo el de las tarjetas de crédito, usarla para proveer a tu familia y a ti mismo con una calidad de vida, vaya, con una buena calidad de vida. Eso, ¿dónde está el pecado en eso? Ahora, si tú teniendo esos gastos, teniendo esas responsabilidades financieras, te va mal, porque tomas malas decisiones, eso no es culpa del gobierno, es culpa tuya. Pero el gobierno o el país en sí está caminando y que es una barbaridad lo que este país genera en dinero. El país sigue, continúa, y que el país cada día sea más rico no hace más que beneficiar a todos, a pobres y a millonarios, a todos. Si te van mal a ti siendo pobre, te van mal financieramente por malas decisiones, brother, fueron tus propias decisiones. No voy a ser yo el que venga a estar ahora aquí porque sí, pobrecito, porque estoy seguro que muchas de esas personas han tenido la oportunidad de no tomar esas malas decisiones y aún así las han tomado. ¿Cuántas veces nos han visto hecho compras impulsivamente con tarjeta de crédito, que si bobería y no sé qué, y cuando vienes a ver tienen deuda de 10,000, de $15,000 en tarjeta de crédito? Pero eso fue responsabilidad del individuo, fue tu responsabilidad, pero tenías acceso a la tarjeta de crédito. Es lo que quiero que entiendas. Tienes el acceso a la tarjeta de crédito. Yo llegué a este país y en menos de un año ya yo tenía acceso a tarjetas de crédito de más de $1,000. Mi primera tarjeta de crédito que yo abrí fue con mi propio dinero, que es una tarjeta de crédito segura, que yo hice un depósito de $200 para empezar a construir mi crédito. Y eso fue en el mes 2 que yo tenía en este país. Porque yo sé la importancia que tiene en los Estados Unidos construir tu crédito lo más rápido posible. Y todas estas cosas es como te crea un historial que después te va a permitir adquirir más bienes y adquirir riqueza y traer riqueza a tu vida, comprar los bienes básicos que necesites o lo que sea que vayas a hacer. Pero si tú empiezas desde el día cero guardando dinero, no aquí, en cualquier parte del mundo, si tú lo único que haces es guardar dinero sin invertir ese dinero, sin hacer algo con ese dinero, lo que vas a hacer es dejar que ese dinero desaparezca con la inflación y ese dinero va a perder valor con el tiempo. Entonces, te va a ir mal. Por ende, el dinero tiene que continuar en circulación. Y eso es bueno para todo el mundo, para la economía y para las personas. Lo que tienes que ser responsable con tus gastos y no ir más allá de lo que tú puedes pagar. Punto. En Estados Unidos hoy, más de 20 millones de hogares están gastando más de la mitad de sus ingresos limitados en vivienda. Y casi 800,000 personas están sin hogar. En Estados Unidos hoy, el 21%. 800,000 personas están sin hogar. Ok, un momento. ¿Cuántos habitantes tienen los Estados Unidos? 800,000. Ok, mira. 800,000 personas sin hogar, dice él. Eso simplemente es el 0.24% de la población de los Estados Unidos. Uno de cada 400 estadounidenses no tiene hogar. Ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, mira, Barney, únete con la Nancy y con el Obama y compren esas casas a esas personas. Dile a tus amigos, a los, a los Bill Gates de la vida, ¿por qué no se unen y le compran hogares a esas personas? En vez de crear programas absurdos para endeudar más y aumentar la deuda de este país, para que al final se forme el trapicheo que se forma. Obviamente, si tú quieres arreglar el problema, esto es un país capitalista. Aquí las iglesias, las personas les solucionan la vida y ayudan a las personas comunes a través de financiamientos y cosas. En mi propio trabajo, yo trabajo en un hospital. Ese hospital se está construyendo con parte de recaudaciones. Están recaudando donaciones, alrededor de $10 millones que está dando las propias personas de este pueblo donde yo vivo para construir y ampliar el hospital y modernizarlo. O sea, el gobierno le da una parte, pero también en el lugar se recaudan fondos para construir ese hospital. Adelante, hagan eso. Son solamente el 0.24% de la población de los Estados Unidos.
800.000 personas, eso no es nada para ustedes. Ustedes pudieran comprarle casa a todas esas personas. Adelante, háganlo y sean consecuentes con lo que predican. Y otra cosa, ténganlo claro, ¿por qué hay tantas personas sin hogares? En Estados Unidos es verdad que es quizás uno de los países desarrollados con más personas sin hogares. Pero escuchen las cantidades, caballero. Escucha eso. Son 0.24%. 800.000 personas solamente. Eso lo solucionas así si quieres, individualmente. Las personas, no tengo que esperar que el Estado venga a quererme regalar una casa. ¿Para qué? ¿Por qué hay tantas personas? Me quedé que, perdóneme, es que me voy. Este tipo me saca de las casillas. ¿Por qué hay tantas personas sin hogares? Los principales culpables de que Estados Unidos tenga esas cifras en cuanto al hogar no es más que, escuchen, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. ¿De dónde son esas ciudades? ¿A quién pertenecen esas ciudades? A los demócratas. ¿Qué está pasando en esas ciudades? La inflación se lo está comiendo por una pata, el precio de la vivienda es por las nubes, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, todo es por las nubes. ¿Cuánto que cuesta en California? Ahora yo no recuerdo, pero creo que era como 6 pesos el galón, una cosa de esa, cuando yo aquí en Georgia estoy pagando 2.70 el galón. Entonces, ustedes mismos, los demócratas, con sus políticas de porquería, llevan a la economía a un desastre por sus medidas socialistoides. Brother, al mismo Trump no hacen más que ponerle trabas para tomar decisiones financieras sobre este país o decisiones de cualquier índole. Simplemente lo dijo Trump, no me importa que sean buenos o malos. Ya vieron aquí mismo en lo que estamos hablando, en el discurso de la Unión, cómo la actuación de los demócratas a cosas que cualquier otra persona se levantaría a aplaudir, no importa de qué partido. Una persona normal, con una moral correcta, y apoyaría eso que está diciendo en ese momento. Pero no eso. Tú eres representante del pueblo. Tú eres un funcionario público. Y los demócratas, cuando esto mismo, por ejemplo, lo de que los ciudadanos americanos deben presentar un ID para votar, esa gente no se pararon. Entonces, eso y otras cosas más. Yo voy a estar reaccionando, voy a hacer un video sobre el discurso de la Unión más adelante, por eso no hablo más del tema. Pero, brother, son ustedes los demócratas los culpables de toda esta cosa. Aparte, Donald Trump lleva solamente un año y viene arrastrando las malas decisiones de la administración de Joe Biden. En política, las cosas, o sea, en economía no es así. Un país es como un transatlántico. Para tú pararlo, un solo hombre no va a pararlo con la mano. Es una serie de acciones que van a parar ese transatlántico de deudas y de malas decisiones que ha tomado los Estados Unidos bajo administraciones demócratas. Es poco a poco. Y yo estoy seguro que en unos años las personas van a ver el verdadero resultado de las medidas que hoy se están tomando económicamente. Como mismo en Argentina, tú no vas a ver las cosas y aún así se están viendo avances rapidísimos e inesperados. Pero continuemos con el difamador en jefe este. Nuestros No, el socialistoide ancianos este. están tratando de sobrevivir con menos de $15,000 al año. ¿Cómo? Intenta sobrevivir con $15,000 al año y casi la mitad de los trabajadores mayores no tienen ahorros para la jubilación. $15,000 al año. ¿Quién gana $15,000 al año en Estados Unidos, brother? No llega ni al 20% de la población, ni al 30% de la población. No joda. En Estados Unidos, hoy, cientos de miles de jóvenes brillantes. Y si tú... Vuelvo y repito lo que dije. A veces, generalmente, esos mayores que no le alcance el retiro es por malas decisiones que tomaron en la vida. Hay personas que sí han pasado por mucho y por diferentes circunstancias no han podido. Pero eso no significa... Por Dios. No pueden permitirse ir a la universidad y más de 40 millones están luchando con niveles escandalosos de deuda estudiantil. No pueden permitirse en la universidad. Les recuerdo que yo trabajo en un hospital. Allí yo estoy viendo personas que son de familias de $30,000 al año, o sea, familias pobres, por decir así, no pobres, vamos a llamarlo pobres en los Estados Unidos, que tú no tienes un buen salario o un salario solvente. Están estudiando enfermería, brother. Están estudiando enfermería y trabajan conmigo. Trabajando conmigo 2, 3 días a la semana y el resto es estudiando. Y están sacando sus carreras. En este país tú te puedes sacar tu carrera. Lo que tienes que trabajar, tienes que sacar la pala. Y mira, ay, qué malo. En Estados Unidos, hoy, tenemos una de las tasas más altas de pobreza infantil de casi cualquier país importante en la Tierra. Ahora, si esa es la economía en auge, la mejor economía en la historia de la humanidad, si de eso está hablando Trump, que Dios nos ayude. Además, Que Dios nos ayude con ustedes, brother.
Sobre otro tema, Trump dijo anoche que quiere, cito, detener a los extranjeros ilegales y a otras personas no autorizadas de votar en nuestras sagradas elecciones americanas. Ese engaño es desenfrenado. Fin de la cita, dice Donald Trump. Para empezar, me parece interesante que Trump hable de nuestras elecciones sagradas. Este es el mismo hombre que después de las elecciones de 2020 fue sorprendido al teléfono presionando al secretario de Estado de Georgia para, cito, encontrar 11.780 votos, fin de la cita, para poder revertir el resultado. Supongo que esa elección en Georgia no fue tan sagrada. Este es el mismo hombre que provocó una insurrección violenta el 6 de enero de 2021. Que fue a juicio y salió. Ay, ay, ay. Brother, mira, no voy a entrar en el tema del 6 de enero porque la verdad me da mucha pereza. Supongo que el que está viendo este tipo de contenido, el que está viendo mi video, está más que informado para no creerse la bobería que está diciendo este hombre. Para anular una elección que perdió y mantenerse en el poder. Y a pesar de más de 60 casos judiciales en contra, sigue afirmando que ganó las elecciones de 2020 y que se las robaron. Pero Barney, ¿están las investigaciones de fraudes electorales o no están las investigaciones? Porque el fraude masivo, comprobado, eso es raro. Eso en primera, es raro comprobarlo. Precisamente quieren cambiar eso y quieren que tú muestres tu identificación para que no le estén mandando a personas que habían fallecido ya 15, 20, 30 años, de ciento y pico años, que no habían fallecido, para que no le estén mandando boletas electorales. Porque ustedes son los que apoyaron el voto por correo. Y precisamente él está en contra de todas esas cosas. Quiere que tú como persona vayas con tu identificación, tú, y votes. Ahora, si tú tienes un problema que te está impidiendo ir a votar, entonces lo harás en línea o lo harás a través solicitando la boleta electoral. Pero solo una X personas van a tener, lo que se está abogando es eso. No es nada del otro mundo, no es quitarle el derecho a votar a ningún ciudadano de los Estados Unidos. Pero el problema es que hay estados que no ponen mucho ojo sobre eso y no piden identificación y no hacen nada y la gente vota. O el mismo fraude de los correos. O esto mismo de los Social Security que salieron. Hay evidencias, ahí salieron los números. Elon Musk sacó la cantidad de personas que habían fallecido y que en el sistema aparecían todavía activas. Y esas personas estaban votando y esas personas estaban recibiendo ayuda de esas personas, etcétera, etcétera. Y había fraude sobre esas personas. Entonces, claramente hay evidencia de que sí existió fraude en todos los sentidos. Para votar, para las ayudas recibidas por el gobierno, para un poco de cosas. Este hombre que afirma que nuestras elecciones son sagradas, aún no ha dicho que no se postulará para un tercer mandato, a pesar de que es flagrantemente inconstitucional. Que no lo va a hacer. Barack Obama también lo mencionó y yo no te escuché diciéndolo o acusándolo de ello. El hombre, mira, Donald Trump, aunque quisiera, no lo va a hacer. Los mismos votantes de Trump no lo van a permitir porque, como tú bien dices, es anticonstitucional. Es inconstitucional. No puedes. Y punto. Yo no quiero, yo no voto todavía, pero cuando yo pueda votar, yo no permitiría este tipo de cosas. Nadie, es que no puede, no puede, es que eso es una estupidez. Eso es Donald Trump, brother. Él te tira el chucho y vive jodiendo. Le vas a creer todo ahora, todo lo que diga él. Y te lo dice con una sonrisa de oreja a oreja o con cara de que te está troleando. Te está troleando, está para mortificarte, brother. Es para más nada que eso. La Constitución limita a las personas a 2 mandatos, pero aquí está la verdad sobre nuestras elecciones. A pesar de que 154 millones de estadounidenses en 50 estados votaron en las últimas elecciones, el fraude electoral en nuestro país es extremadamente raro. Incluso la base de datos de delitos electorales de la conservadora fundación Heritage Pro Trump enumeró solo 24 casos de no ciudadanos votando en elecciones de Estados Unidos desde 2003 hasta 2023. Cientos de millones de votantes en un periodo de 21 años, 24 casos de no ciudadanos votando. Eso no es exactamente una crisis. Pero esa gran mentira de que millones y millones de personas indocumentadas están votando, esa gran mentira es la base de la ley SAB. ¿Quién ha dicho millones y millones? Solamente se está diciendo de que sí está sucediendo y hay evidencia sobre ello. Pero no solamente cuando te dicen ilegales, personas que no pueden votar, no solamente se están refiriendo a personas que están ilegalmente en el país, sino de que te están hablando de personas que legalmente ya no podrían votar. ¿Por qué? Porque pudieron haber fallecido y ya no están registrados. O personas que se dan de alta, etcétera, etcétera. Es más grande detrás, o sea, es más global, hay muchas más cosas implicadas en ese argumento. Pero no obstante, ¿qué tienes en contra? Lo único que tienes que mostrar es una identificación. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te hace tanta sangre? Si tú tienes la identificación y tú eres ciudadano americano, ¿cuál es el problema? Obviamente, porque lo que tú quieres es que personas que no sean ciudadanos americanos voten. Yo no soy ciudadano americano, yo no me siento en el derecho de poder votar, pero sí me siento en el derecho de apoyar un partido o apoyar el otro, porque esto es un país libre y es mi propia decisión.
Es mi decisión individual como individuo. Una legislación que efectivamente requeriría que cada estadounidense presente un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar. Así que me detendré un momento. Teo, ¿tienes un pasaporte? Algunos de ustedes sí, muchos de ustedes no. ¿Tienes tu certificado de nacimiento? Francamente, yo no. ¿Cómo vas a conseguir ese certificado de nacimiento? Brother, que con el pasaporte solamente estamos... Bueno, si no tienes Si eres ciudadano americano, no estamos hablando que vas a tener que ir con el certificado de nacimiento, bla, 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 bla. un pasaporte, no tienes un certificado de nacimiento, no vas a estar registrado para votar. Eso privaría de sus derechos a millones y millones de personas. Despojaría de sus derechos a millones de mujeres que cambiaron su apellido después del matrimonio y cuyos documentos ya no coinciden, así como a millones de otros estadounidenses que simplemente no tienen un pasaporte o un certificado de nacimiento. Y luego está el tema de la inmigración del que Trump habló anoche, donde se jactó, y cito, estamos deportando a criminales extranjeros ilegales de nuestro país en números récord y los estamos sacando de aquí rápido. Fin de la cita. Bueno, no es del todo la verdad. La realidad es que menos del 14% de los arrestados por ICE en el primer año de Trump de regreso en el cargo tenían antecedentes penales violentos. El 86% no los tenía. Pero la verdad es, como hemos visto en nuestras pantallas de televisión, es que ICE está ocupando y aterrorizando ciudades estadounidenses, arrestando a ciudadanos estadounidenses. Ciudades que mayoritariamente son demócratas y no están aterrorizando. Obviamente hay un problema con el tema ese, pero de esos todos que han encarcelado o que han detenido, ¿cuántos realmente han sido deportados? Si tú en un círculo de 10 personas conoces 6, conoces 5, estamos hablando de que ya hay algo, ahí sí están, o sea, están tomando medidas en eso. Ahora yo te digo a ti, tú como individuo conoces 5 personas alrededor tuyo que los hayan detenido, los hayan deportado. Así tú compruebas realmente si está pasando eso que dice él. Yo estoy en procesos migratorios. Yo, de primera mano, te puedo decir de que eso no es tan así. Y de que obviamente en la frontera, cuando se entregaron muchas personas que entraron a las fronteras, lo soltaban en 24 horas, lo soltaban en 2 y 3 días. Con casos, no le daban ni siquiera un parol, lo soltaban con un deso de deportación. Y esas personas son las que están recogiendo para atrás. El problema no es que Trump esté, como yo dije en un video, yo hice un video al respecto, hablando de este tema. El problema fueron ustedes, los mismos demócratas, como abrieron la puerta de par en par y entró todo el mundo. Yo entré por parol humanitario, yo entré por una vía legal. Yo vine en avión a este país. Yo estoy haciendo mis procesos para tener la residencia. Yo no tengo problemas ni miedo. Lo que sí pudiera pasar es que me detengan por confusión, etcétera, etcétera. Pero yo voy a salir. A mí no me van a deportar. ¿Que es un problema? Sí es un problema. ¿Que todo está más lento? Sí, todo está más lento. Pero porque entraron muchísimas personas y muchísimas personas entraron con apellidos mal, con nombres falsos, con una pila de cosas falsas y sin siquiera revisar quién estaba entrando. Brother, yo trabajé con gente que no eran ni venezolanos y entraban con pasaportes falsos venezolanos aquí. Entonces iban y lo compraban, le costaban $1,400, algo así. Ahora entre $1,000 y $4,000 lo compraban. Y eso, el que es venezolano, sabe perfectamente de quién yo estoy hablando. Algunos de ellos, excelentes personas, etcétera, etcétera. Es un fraude, brother. Es fraude. Estás entrando con identificación falsa. Y ese es el problema. Yo no sé, yo tengo que saber si tú eres un criminal o no. ¿Entiendes? Ahora, precisamente porque hay muchísimas personas, es que existe que el proceso esté mucho más lento y que haya toda esta locura. Esta locura la abrieron ustedes, los demócratas, abriendo la puerta de par en par. Como deben entrar las personas es que pasen por un registro debido. No estoy en contra de que entre nadie a este país, todo lo contrario, todo el que quiera venir y echar para adelante en este país, bienvenido sea. Pero tienes que pasar por un proceso debido y no ser un delincuente y no venir, ¿sabes? Todas estas cosas. Si tú eres una persona normal y común y corriente, ok. Pero primero hay que limpiar todas esas personas que entraron indebidamente. Y solicitantes de asilo derribando puertas sin el debido proceso, enviando a niños de 5 años a centros de detención y deportación. Me vas a hablar de niños de centro de deportación. Me vas a hablar de niños bajo la administración de Barack Obama y de Joe Biden. No solamente, más, déjame darte un dato, déjame darte el dato real. Mira, brother, en la primera administración de Trump, en la primera administración, no te estoy hablando en la segunda, porque todavía en la segunda está en proceso. Esos datos ya saldrán, van a salir. Pero escucha esta cifra, escucha la diferencia. En la primera administración, 5,000 niños fueron separados de sus familias. Pero oye esto. 300,000 niños fueron separados de sus familias sin seguimiento confirmado. O sea que la mayoría de esos niños ni siquiera saben dónde están. Eso fue bajo la administración de Biden. ¿Te das cuenta? Todo el desastre que hubo en la frontera con Biden. ¿Te das cuenta lo que pasó? 300,000 niños. No jodas, Cere. Ilegalmente a personas a países en los que nunca han estado.
Horriblemente, también vimos los videos de agentes de ICE y de la patrulla fronteriza asesinando a Rene Good y Alexander Pretty a sangre fría. Anoche, el presidente Trump dijo que está trabajando para reducir los costos de atención médica. Bueno, me engañó. El llamado gran hermoso proyecto de ley de Trump está dejando a 15 Ok, a millones ver. de estadounidenses, personas de bajos ingresos y clase trabajadora, sin la atención médica que tienen a través de un recorte de $1 billón a Medicaid y la ley de cuidado de salud asequible. Por cierto, el propósito de ese recorte es proporcionar $1 billón en exenciones fiscales al 1%. Este año, como resultado de las acciones de Trump, las primas de seguros de salud se han duplicado. Se han duplicado en promedio para 20 millones de estadounidenses en la ley de cuidado de salud asequible. Ahora, esa es una manera bastante extraña de reducir los precios de la atención médica y mejorar la atención médica. Anoche, Trump también afirmó que está acabando con el costo desmesuradamente inflado de los medicamentos recetados como nunca antes había sucedido. Fin de la cita. Bueno, no exactamente. Este año la industria farmacéutica anunció que aumentaría los precios de más de 850 medicamentos recetados en América. Y a pesar de lo que dice Trump, todavía pagamos, con diferencia, los precios más altos del mundo por medicamentos recetados. Permítame concluir diciendo esto. El pueblo estadounidense entiende cada vez más que Donald Trump es un mentiroso patológico. No jodas, mira, ya está bueno ya. Carajo. Brother, mira, esto de los medicamentos, de la salud. Estados Unidos paga más por medicamentos que otros países desarrollados. Eso, ok, está bien, es verdad. Eso es el resultado que si patentes, negociaciones limitadas, que si Medicaid, que si lobby farmacéutico. No empezó con Trump. Nada de eso empezó con Trump. Todo eso ha existido toda la vida. Programas como el Obamacare peoraron todo porque no hicieron más que encarecer todas esas cosas, porque le dieron más poder a las farmacéuticas. Si quieres saber, busca más información sobre eso para que veas lo que estoy diciendo. Y no es mentira. El Obamacare fastidió muchísimas de esas cosas. Entonces, nada de esto empezó con Trump. Viene ya desde hace rato. Entonces, por lo que estoy diciendo, Trump recogió la porquería que hicieron y simplemente está intentando arreglar como puede lo que dejaron atrás. Heredó algo. Vaya, Barney no está informando, está movilizando. Trump exagera éxito, dice él. Barney exagera crisis. Ahora ambos venden emoción, eso sí es verdad. Yo no compro la crisis de la que habla Barney Sanders. ¿Quieres propaganda en favor de él? Hay miles de canales. Si quieres datos incómodos para ambos bandos, brother, este a veces puede ser el tuyo, pero obviamente es mi canal. Si tú piensas de otra manera, ábrete un canal y crea tus propias opiniones y expónelas ante el mundo. Así de sencillo. Entonces, brother, hoy estamos recibiendo lo heredado de las administraciones de Biden y de Obama, todo ese desastre. Pero para Donald Trump ha sido muy difícil hacer cualquier cosa porque tiene a todo el mundo, todos los demócratas, muchos jueces en contra. Cada cosa que él dice, aunque le beneficie a este país, se la quitan. Dejen al hombre trabajar. Llegó ahí democráticamente electo, sin ningún tipo de fraude. Así que, sin más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un momento. ¿Sí? Oh, hola, señor Marco Rubio, ¿cómo está? Sí. Sí, ya dije 2 o 3 cosas de Barney Sanders. Ajá. No, el Panda 2. No, gracias. Ya yo tengo un televisor, ya. Muchísimas gracias. Que pase un buen día y que por fin le metamos las manos pronto. Sí, gracias. No, usted. Gracias a usted. Está bien. El tío Marco Rubio. Canel. Calienta. Bueno, nada, como les decía, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y como saben, viva Cuba libre, patria y vida, libertad para los presos políticos y de conciencia. Sin más, adiós. Sí, hasta ahora. Sí, no, ya. O sea, nada, macho, sí, ya tú sabes que tú eres el mío. Dale. Sí, ahora voy para allá, ya voy.